días, bienvenidos a un nuevo video más de Apuntes de Psicólogos. Yo soy Cassandra Montero y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el burnout. ¿Alguna vez habían escuchado de este tema o incluso en sus áreas laborales les habían platicado o bien ustedes han sentido estrés a no más poder y no saben qué es lo que les sucede, qué es lo que les pasa y cuál es el motivo de su estrés aparente? El concepto de burnout fue introducido por Freudenberg en 1974, quien observó un desgaste físico y mental en unos voluntarios que hacían su trabajo en una clínica de desintoxicación. Entonces, cabe mencionar que en 1974 y después muchos autores más, en 2000 la Organización Mundial de la Salud declaró el burnout de riesgo laboral, ya que este perjudica la salud emocional y la salud física de los trabajadores. Cabe resaltar que hay muchas definiciones y diferentes autores le han añadido sus propias palabras, pero la más acertada al día de hoy es la de Maslach y Jackson en 1981, que mencionan que el síndrome es una forma inadecuada de afrontar un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal. Entonces, este síndrome no es lo mismo que estrés. Estrés, estábamos hablando de una reacción fisiológica que tenemos acerca de un factor estresante, como por ejemplo un agotamiento físico, cosa que el burnout es agotamiento tanto físico como emocional, pérdida de motivación y muchas cosas más que en un momento se los voy a explicar. Cabe mencionar que en las personas o en la edad que más prevalece es a partir de los 44 años de edad y aproximadamente entre los 40 años y los 45. Cabe mencionar que en algunos estudios mencionan que la prevalencia es mayor en mujeres y en otra es mayor en hombres. Pero no todo está perdido. Si estás casado, muchas investigaciones han mencionado que el estar casado disminuye la probabilidad de tener burnout. Incluso mencionan que la pareja es un importante equilibrio en estas situaciones de estrés. Es importante mencionar que el síndrome de burnout o del quemado se da en profesionales que trabajan con personas, es decir, médicos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y las personas que tengan una relación interpersonal compartiendo información o brindándole información a pacientes o a sus clientes. Cabe aclarar que el síndrome de burnout no aparece repentinamente, es decir, es de manera gradual y puede ser que estemos en diferentes fases. Las fases que componen el desarrollo del síndrome del burnout son las siguientes. En primer lugar, tenemos la fase de entusiasmo, es decir, vamos a comenzar un nuevo proyecto y estamos muy entusiasmados, estamos contentos de que esto nos vaya bien y nos salga bien. La segunda fase es la fase de estancamiento. En esta, los profesionales de la salud o los profesionales que diariamente entablan una relación con las otras personas, hacemos una valoración del trabajo, es decir, cómo nos salió el proyecto, fue favorable o no, y en esta fase es donde se dan cuenta que esta situación no fue favorable e incluso no recibieron una distribución equitativa y esto nos genera un mayor estrés. La siguiente fase es la de frustración. Aquí los profesionales ya perdieron su motivación de seguir preparándose y de seguir emocionándose o incluso de hacer nuevos proyectos. Empiezan los problemas con los compañeros de áreas afines o de compañeros de otras disciplinas, los conflictos, y esto es un juego de nunca acabar. Y aquí se dan las primeras manifestaciones en nuestra salud física y emocional. La siguiente fase es la de hiperactividad y apatía. En esta
fase, los profesionales de la salud se sobrecargan de muchas tareas a la vez y esto se ve afectado en su salud emocional. Incluso pueden retraerse de las personas con las que normalmente trabajaban y les generaba mucha motivación, o con sus pacientes o con sus clientes, y ya no lo ven de la misma forma porque ya no les gusta, o incluso ya no les motiva esta parte de ir a conocer a otra persona y saber qué es lo que le sucede. La última fase es la fase de quemado. Así, fase de quemado. En esa fase, en ese momento de su vida, a los profesionales de la salud o a otros profesionales les genera una consecuencia tanto a nivel físico como a nivel emocional, y esto les puede generar complicaciones en su ámbito social, en su ámbito familiar y en su ámbito de trabajo. Hacernos conscientes de estas fases, y en el primer momento en que ya no tengamos la sensación de motivación o la emoción de hacer algo que nos gusta, ojo, hay que parar un momento, observar nuestras emociones y decir qué es lo que me está sucediendo, qué es lo que estoy haciendo, e ir a visitar un profesional de la salud mental para que esto pueda mejorar. O de ese problema son múltiples. Cabe mencionar como los trastornos psiquiátricos, 2, la adicción a drogas, alcohol y muchas otras cosas más. Puede ser que este síndrome nos agrave la situación y nosotros no estemos enterados. También otra cosa que podemos observar es el ausentismo laboral. Si tenemos a una persona en nuestro ámbito laboral que se ha ausentado por un día o dos, o en la semana se ausenta una y a la siguiente semana unas dos, entonces ahí hay que ver cuál es la situación, o hacerle una llamada y decir: hola, ¿cómo estás? Hacerle plática para poder entablar una conversación con él y servir de su red de apoyo. También otra cosa que podemos encontrar es la dificultad de trabajar en grupos. Otra cosa es bien importante, es la disminución laboral. ¿Qué pasa? Si hay algún colaborador o amigo o compañero que no está teniendo un rendimiento laboral como antes y ahora el rendimiento laboral bajó muchísimo, entonces es importante ahí también conversar con él y saber qué está sucediendo. También otra cosa que podemos observar aquí como consecuencia es alteraciones en la memoria, aprendizaje o inclusive trastornos del ámbito sexual. No me voy a despedir antes sin mencionarle cómo podemos prevenir este síndrome del burnout. Primero, adaptarnos a nuestra realidad. 2, nuestra formación espiritualmente y nuestra red social para manejar todas estas situaciones de estrés. 3, equilibrio de áreas vitales, familia, amigos, aficiones, descanso, totalmente, eso es algo recomendado, descansar, y el trabajo. Tiene que haber un equilibrio entre esas. Para cuestiones laborales, fomentar la organización en equipos, con talleres, convivencias, y para que esto se fortalezca entre equipos de trabajo. Y para terminar, tener un diálogo objetivo con las autoridades o con nuestro jefe inmediato para que todas estas situaciones puedan llegar a un equilibrio. O de esta manera, por mi parte, espero que la información les haya servido. Si tú crees que una persona está pasando por el síndrome de burnout, o pensaste al escuchar este video, ¿Pensaste en ti? es importante que acudan con un profesional de la salud mental y aclaren todas sus dudas. Si te gustó el video, dale manito para arriba, te suscribas, actives las notificaciones, nos sigas en nuestras redes sociales.